Uno, dos, tres. Esta es mi Biblia. Es Dios hablando conmigo. Yo soy quien dice que soy. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Yo puedo tener lo que dice que puedo tener. Entonces hoy abro mi corazón para escuchar a Dios hablar una palabra que cambiará mi vida para siempre. Una palabra poderosa. Hemos estado hablando nosotros esta semana acerca de viendo cumplirse su palabra. Viendo cumplirse su palabra. Qué maravilloso es que nosotros estamos viendo que su palabra se cumple. Pero estamos a este lado nosotros. Tú sabes, hay dos lados. Está el lado de los que están con el Señor y está el lado de los que están en contra del Señor. ¿Cómo puedo saber eso? Bueno, yo puedo saber eso porque solo hay dos caminos. El camino ancho que te lleva hacia la perdición y el camino angosto que te lleva hacia la salvación y la vida eterna. Entonces no hay otro camino. No hay un camino en donde se pueda ir en medio. No, es dos caminos. Y nos damos cuenta nosotros que nosotros estamos al lado de la bendición, al lado de la salvación. Y eso es grande para nosotros, saber que la palabra de Dios se está cumpliendo, pero se está cumpliendo para bien en nuestras vidas. Oh, porque yo te digo una cosa, ¿qué tal la palabra de Dios cuando se estaba cumpliendo para Faraón? Oh, si Faraón no lo deja ir, le voy a mandar unas plagas. Oh, esa palabra se cumplió, amén. Pero se cumplió ¿en dónde? Allá para el lado de lo que no era agradable. Pero dice, yo te voy a bendecir tu hogar. Y tú lo estás viendo. Entonces, ¿qué? Esa bendición se está viendo para tu vida. Por eso estamos diciendo nosotros, viendo cumplirse su palabra. Viendo cumplirse su palabra. Y vamos a leer una porción bíblica nosotros de 4 versículos, que es en Génesis capítulo 15, versos del 1 al 4. Génesis capítulo 15, versos del 1 al 4. Como siempre estoy leyendo de la versión Reina Valera. Si usted no tiene esa versión está bien, pero con el propósito de que todos compartamos las mismas palabras, le voy a pedir que me acompañe en la pantalla y se lo apreciamos mucho. Al conteo de 3, 1, 2, 3. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Padre, es bueno escribir tu palabra, es bueno leer tu palabra, es bueno memorizar tu palabra, pero es mejor ponerla por obra. Por eso en este día de hoy, Señor, estamos aquí porque queremos ser llenados y nutridos de tu palabra. Pero conocemos a alguien que está en nosotros, el regalo precioso que se llama Espíritu Santo, el Maestro, el Consolador. A Él necesitamos para que nos diga, para que nos revele, para que nos ilumine tu palabra, de tal manera que seamos edificados no a nuestra manera ni a nuestro criterio, sino conforme la palabra, bajo la dirección de tu Espíritu. Gracias te damos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Esta es una palabra en donde nosotros hemos estado viendo cumplirse su palabra. Y la enseñanza de este día de hoy se llama tentación de comprometerse o de poner en peligro la palabra de Dios. Tentación de comprometerse o de poner en peligro la palabra de Dios. Tentación de comprometerse o de poner en peligro la palabra de Dios. Este tema está hablando de dos partes, si nos damos cuenta. La primera es tentación de comprometerse. La tentación de comprometerse, esta tentación llega, no solamente estamos hablando de los hijos de Dios. La tentación de comprometerse le llega a aquellos que son hijos de Dios y a los que no son hijos de Dios. Hacen un compromiso y se comprometen en algo. Pero en este día de hoy estamos hablando a los hijos de Dios. Porque muchas veces puedes hacer compromisos. Y estos compromisos, cuando tú te comprometes, quizás no tomas a Dios en cuenta. Por eso está hablando la palabra de Dios
Por eso la enseñanza de hoy se llama tentación de comprometerse. ¿Cuántas veces has tenido la tentación de hacer compromisos con algo? Podría ser en negocios, podría ser en asuntos sociales, podría ser en asuntos familiares. ¿Qué clase de compromiso muchas veces has tenido que rechazar? ¿Qué clase de propuesta muchas veces has tenido que decir no? ¿O qué clase de propuesta muchas veces has tenido que decir sí? Entonces, quiere decir que llega la tentación de hacer un compromiso. Y esa tentación de compromiso, a la larga, te va a traer resultados. Y los resultados que te va a traer es dependiendo cómo tú hayas planeado el compromiso o cómo tú lo hayas hecho. Si tú lo has hecho bajo tus pensamientos, bajo tus ideas, yo te garantizo que hay un porcentaje que no te va a salir bien. Pero cuando tú lo haces bajo la dirección de Dios, ese compromiso, entonces es diferente, porque estás recibiendo la dirección de Dios. Por eso aquí dice también, tentación de poner en peligro la palabra de Dios. Tentación en poner en peligro la palabra de Dios. Porque Dios te dice que hagas una cosa, pero tu idea y tu pensamiento te guía a hacer otra cosa. Por tus sentimientos, por tus ideas, porque tú crees que muchas veces Dios no es justo con lo que te está dando y tú deseas entonces la justicia de Dios hacerla por tus manos. La otra parte es porque tú piensas de que Dios te prometió algo y que no te lo está dando. Y como no te lo está dando, entonces tú te adelantas a los acontecimientos de Dios, porque dices tú, bueno, Dios me dijo esto, pero Dios está tardando. Y como se está tardando, entonces yo le voy a echar una manita a Dios para ayudarle. Pero Dios sabe que si Él te prometió algo, entonces lo único que tienes tú que esperar es a que se cumpla su palabra. Por eso estamos viendo cumplirse su palabra. Si tú leíste y si tú supiste, se te dio profecía, o Dios te dijo directamente a ti, o el Espíritu Santo tocó tu espíritu y te habló internamente y te dijo, esto es lo que yo quiero para ti. Pero lo que sucede es esto, que el Espíritu Santo te dice cosas, pero muchas veces no son para que las hagas inmediatamente. Son cosas para que las hagas dentro de un tiempo. O te dice una promesa, pero la promesa que te da no es que te la está dando para mañana, sino que la promesa va a tardar en llegar. Y esas son las cosas muy importantes en donde como hijos de Dios, como cristianos, nosotros tenemos que aprender. Por eso la palabra de Dios dice acá en Génesis capítulo 15, verso 1. Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. Después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? Tú sabes que en el capítulo 14, la palabra de Dios nos dice que había habido una invasión. Y en esa invasión fueron 5 reyes que vinieron contra 2 reyes. Los 5 reyes vinieron y vinieron a saquear a Sodoma y a Gomorra. En Sodoma estaba viviendo Lot, el sobrino de Abraham. ¿Y qué sucedió? Sucedió que Abraham fue, imagínate, 5 reyes llegaron y derrotaron a 2 reyes. Les quitaron todas las riquezas, pero entre medio de esas riquezas también llevaron personas, porque en aquel tiempo se negociaba con la gente como esclavos. Entonces los llevaron a ellos cautivos. Y entre esos cautivos que llevaban, entre las riquezas que habían robado, se llevaron a Lot, el sobrino de Abraham. Entonces, ¿qué sucedió? Abraham se armó con 300 hombres que tenía él, pero bajo la dirección de Dios, y fue y agarró a los reyes, les quitó todo lo que se habían robado, y además de quitarle todo lo que se habían robado, también libertó a su sobrino y a otros más. Pero por eso es que dice aquí, después de estas cosas, cuando Abraham viene de regreso, si tú lees el capítulo 14, cuando Abraham viene de regreso, es cuando le sale al encuentro Melquisedec. Es cuando Abraham por primera vez le da los diezmos a Melquisedec. Y nos damos cuenta nosotros entonces de que, dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. ¿Qué sucedió? Dios ya conocía a Abraham, porque Dios conoce todo. Pero Dios miró en Abraham el verdadero amor que tenía hacia su familia, hacia su sobrino. Y vino él y lo fue a rescatar. Pero también no solamente eso, sino que lo pudo ver que Abraham era un hombre valiente. Era alguien que no tenía temor a enfrentarse a 5 reyes que habían derrotado a 2 reyes.
Y él fue, y cuando él llega, él captura esto, él liberta a su sobrino, y dice aquí: después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham. En otras palabras, hey, eres un hombre fuerte, ya demostraste que tienes valentía, ya demostraste que puedes combatir, entonces no temas. El Señor le está hablando a alguien aquí. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. En otras palabras, Dios le está recordando y le está diciendo: hey, Abraham, las cosas que tú hiciste, no creas que las hiciste por tus fuerzas. Las cosas que tú has logrado, no creas que las has logrado porque eras muy fuerte, muy valiente. No, porque yo soy tu escudo, le está diciendo. Y tu galardón será sobremanera grande. En otras palabras le dice: yo te he protegido, pero te he protegido hasta este momento. Pero de aquí en adelante también le dice: tengo un galardón preparado para ti. En otras palabras, yo quiero decirle a usted en esta mañana que Dios le ha bendecido de diferentes maneras. Pero quiero decirle que la bendición de Dios no se ha terminado. La bendición de Dios todavía está latente. Y si Dios le ha dado cosas, quiere decir que hay otras cosas que todavía usted tiene que esperar. Y el Señor está hablando acá. Verso 2. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Mazadeno Eliezer. ¿Qué es lo que está sucediendo? Le está diciendo: oye Señor, ¿en realidad tú sabes lo que estás haciendo? Porque me estás diciendo que me vas a bendecir. Pero ¿cómo me vas a bendecir si no me has dado ni ningún hijo? Y el único que veo como hijo y que me hace caso y todo es ese esclavo. Y es un, ¿qué dice que es? Es un Damasceno, Eliezer. Y entonces, ¿qué era de Damasco? Ok, 3. Dijo también Abraham. Continúa hablando Abraham. ¿Alguna vez les ha parecido algo a ustedes así? Que se ponen a hablar con Dios y ustedes de pronto miran que Dios les ha bendecido, pero ustedes creen que hay otra bendición más adelante para ustedes. Y entonces, pero de pronto ustedes dicen: bueno, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Porque ya hizo esto, pero ¿cómo va a hacer esto otro? Si yo no miro ninguna circunstancia. Pero es que la palabra de Dios te dice que nosotros no andamos por vista, nosotros andamos por fe. Tú no tienes que ver las cosas de Dios para que sucedan. Tú únicamente lo que tienes que creer es a Dios para que las cosas que Dios te dijo sucedan en tu vida. Y es lo que está sucediendo aquí con Abraham. El verso 3, dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, ¿sí? Mira que no me has dado hijos. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. O sea, le está diciendo que todo lo que me diste, todas las riquezas y todo esto, ¿para quién es? Le dice: si yo no estoy viendo ningún hijo, no estoy viendo nada aquí. Y dice el verso 4: luego vino a él palabra de Jehová. En otras palabras, yo veo que Abraham está hablando, pero yo creo que Dios también está hablando. Han entablado una comunicación, han entablado una plática. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo. Cuando viene esa palabra de Jehová diciendo: no te heredará este. En otras palabras le dice Dios a él, y nos dice a muchos de nosotros en esta mañana: quítate de tu mente lo que estás pensando para tu bendición. Porque tú estás pensando en tu bendición a la manera tuya. Pero yo tengo una manera diferente para bendecirte, dice el Señor. No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Pero tú sabes la edad de Abraham. Tú sabes la edad de Sara en ese tiempo. Entonces, para Abraham ya era algo que fuera de lo normal. Ya era algo que no podía suceder. Y entonces, pero viene la palabra de Dios. Y cuando viene la palabra de Dios, si tú la crees, trae vida. La palabra de Dios trae cambios. La palabra de Dios trae transformación. La palabra de Dios penetra hasta lo profundo y te inyecta en aquellas partes donde prácticamente están muertas. Cuando la palabra llega a ese lugar, esa parte agarra vida. Esa parte que es estéril, cuando Dios la toca, esa parte se vuelve fructífera y esa parte produce. Porque la palabra de Dios nos dice en Isaías 55:11: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envíe.
¿Quién te está diciendo? Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Si Dios le está diciendo a Abraham, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te dará sino un hijo tuyo será el que te heredará. En otras palabras, Dios le está diciendo, no te interesa saber cómo, pero un hijo tuyo es el que te va a heredar. Pero a veces el ser humano busca los que le llaman en inglés shortcut. En otras palabras, busca los caminos cortos. En otras palabras, busca las veredas. Y cuando tú buscas una vereda, yo quiero decirte que estás casi propenso a perderte. Pero cuando tú te vas por el camino que ya está, escuché la palabra el otro día, trillo, o no me recuerdo cómo fue, pero trillo. El trillo es cuando tú caminas por una parte y ya está trillado. Pero ¿qué pasa si te entras en un trillo? Pero de pronto, trillo es una parte en donde vas caminando por un lugar y cuando tú pisas, entonces trillas el pasto y eso ya queda marcado y otro puede caminar detrás. Pero ¿qué pasa cuando alguien pasa y dejó un trillo? Pero ¿qué pasa si llueve y se pierde y te quedas entre medio y dices, ahora ya no encuentro ni la salida para atrás? Es lo que sucede. Y entonces, ¿por qué? Porque muchas personas con sus ideas, con sus mentes, dicen, yo lo voy a hacer a mi manera. Y si no, ve la Biblia lo que dice. Te lo voy a hablar conforme la palabra. Génesis capítulo 16, verso 2. Porque a veces la gente busca las veredas, busca los caminos cortos. Génesis 16, 2. Dijo entonces Sarai a Abraham. En ese tiempo, ni ella era Sara, ni él era Abraham. Ella era Sarai y él era Abraham. Ya ves que Jehová me ha hecho estéril. En otras palabras, le dice, mira la mujer echándole una ayuda al varón. Mira, Abraham, ¿cómo es que Dios te dice que vamos a tener un hijo? Y además de eso, le dice ella, no le dijo así, pero me imagino, mira qué vieja que estoy y mira que soy estéril. Tengo dos cosas en contra, le dice. Y esa es mi versión. Pero cuando te das cuenta, te ruego pues, le dice. Ya la mujer está desesperada porque quiere hijo. Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Y Abraham de seguro pegó un brinco altísimo. No, ¿cómo crees? Te ruego pues que te llegues a mi sierva. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió a Abraham al ruego de Sarai. No dice aquí en la Biblia que se opuso, no dice como que la pensó mucho. Aquí la Biblia como que habla de corrido, ¿no? Y dice, no, ¿cuándo? Le dijo. Ya le dijo, para luego es tarde, le dijo. Entonces dice, y atendió a Abraham al ruego de Sarai. ¿Qué estamos viendo nosotros aquí? Estamos viendo que Dios le dijo que le iba a dar un heredero. Pero estamos viendo a una mujer, la ayuda idónea en el hogar es muy importante. Y la ayuda idónea es muy importante en el hogar porque el hombre piensa, pero cuando la mujer tiene pensamientos que en un 99% son excelentes. Digan amén, mujeres. Pero en un 1% no son excelentes. Y aquí estamos viendo que Sara agarró el 1% para decirle a Abraham, llégate a mi criada. 3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar su sierva egipcia al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán y la dio por mujer a Abraham su marido. ¿Sí? ¿Lo está viendo usted? En otras palabras, ¿qué pasó? Ella está consciente de esto. Ella está consciente de esto. Pero ¿por qué está haciendo esto? Está haciendo esto porque está tomando una decisión. La decisión que está tomando no la está tomando en base a lo que Dios había dicho. La decisión la está tomando en base a sus sentimientos, en base a lo que ella creía, en base a su desesperación. Por eso la enseñanza de este día de hoy se llama tentación de comprometerse. Ella se está comprometiendo. Ella se está comprometiendo. Ella está haciendo un compromiso. ¿Por qué? Porque ahora su esposo ya es compartido. Ya no es solamente para ella, sino que ahora ya lo comparte. ¿Pero por qué lo comparte? Porque estaba desesperada. Ella quería ver un descendiente allí de Abraham. Y dice el 4,
Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Sí, ella se buscó el desprecio. Ella se buscó el desprecio. ¿Por qué se buscó el desprecio? Porque ella tomó una decisión. Y esa decisión que ella tomó, a la larga, le estaba causando problemas. Lo que Dios te está hablando ahorita, que cuando llegue esa tentación de comprometerte y de hacer cosas, no lo hagas, porque en el momento quizás se pueda ver bien, pero a la larga te va a traer dolores de cabeza, a la larga te va a traer problemas, a la larga te va a traer desánimos, a la larga te va a traer problemas, pleitos. Eso es lo que la palabra de Dios me está enseñando en este día de hoy. Gálatas capítulo 4, versos 22 y 23 nos habla a nosotros, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Uno de la esclava, el otro de la libre. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Está diciendo aquí que la libre era Sara, pero la esclava era Agar. Nos está enseñando a nosotros no solamente eso, sino que nos está enseñando también nosotros en el verso 23. Pero el de la esclava nació según la carne, ¿sí? ¿Está escuchando? La enseñanza en este día de hoy es la siguiente: que van a haber cosas que usted las va a hacer por su carne, por su sentimiento, por su alma, no por su espíritu. Alma es carne, espíritu es de Dios. Nos damos cuenta nosotros que en el alma están los sentimientos, están los pensamientos y están las emociones. Entonces va a hacer las cosas por emoción, va a hacer las cosas por sentimiento. Entonces lo que está diciendo aquí es lo siguiente: sí, vas a tener cosas y puedes lograr cosas. No te estoy diciendo que no, porque el mundo también los logra. El mundo también los tiene, pero el mundo no tiene la paz que usted tiene. El mundo no tiene el mismo gozo que usted tiene. Porque las cosas que el mundo tiene a la larga son problemas. Pero las cosas que usted tiene según la promesa de Dios, eso a usted le da la libertad de saber de que Dios se lo ha dado y que Dios se lo protege. Más el de la libre por la promesa. Dios había hecho una promesa. Y esa promesa que Dios había hecho, únicamente lo que tenía que hacer era cumplirse esa palabra. Y es lo que nosotros estamos viendo en este día de hoy. Entonces, quiere decir que si tú haces las cosas conforme Dios te manda, estás siendo guiado por el Espíritu. Pero si tú haces las cosas conforme tu mente, los estás haciendo por tu carne. Es la palabra de Dios. Dice aquí, Génesis capítulo 17, versos 18 y 19. Y muchas veces, cuando tú haces cosas en la carne, tratas de justificarte delante de Dios. Y tratas de buscar la manera como verte bien en lo que tú hiciste. No conforme a Dios, sino conforme a tu carne. Mira lo que dice Génesis 17, 18. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Por qué le está diciendo esto? ¿Por qué le está diciendo esto él? Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años. Verso 18, Génesis 17, 18. Perdón, Génesis 17, 17. Génesis 17, 17. Génesis 17, 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo. ¿Estás oyendo? Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. En otras palabras, eso se llama cuestionar a Dios. Eso se llama cuestionar a Dios. Dios, ¿y cómo lo vas a hacer? Mira esto y mira los otros. ¿Habrá una cosa que sea imposible para Dios? No hay. No hay ninguna cosa que sea imposible para Dios. Nada imposible para Él. Y dice: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Verso 18. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Qué le está diciendo? Tú dices que me vas a dar un hijo, le dice. Tú dices que me vas a dar un hijo, pero yo sé, le dice, que ya tengo un hijo, le dice, que se llama Ismael, le dice. Y si tú, le dice, me vas a bendecir, le dice, entonces le dice, no le quites la vida a Ismael, porque yo estoy seguro, le dice, que por medio de él es que yo voy a ser bendecido en multiplicación, pero también todos mis bienes se los voy a dar a Ismael. Por eso es que él le está diciendo, él quiere arreglar las cosas. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti.
19, que le dice la respuesta de la palabra de Dios. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer, en otras palabras, no seas terco, Abraham. Ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Oh, ¿sabes qué? Qué cosa tan tremenda esta palabra de este día de hoy, que es poderosa, en la que Dios le está diciendo: mira, no solamente te estoy diciendo que vas a tener un hijo, sino que también te estoy dando el nombre que le vas a poner a tu hijo. En otras palabras, lo que Dios está hablando es diciéndole, le está desarrollando la fe, le está desarrollando la confianza. Cree en mí, Abraham, le dice, ten confianza en mí. Yo, le dice, puedo hacer eso, le dice. Sí, es cierto, le dice, te adelantaste, le dice, tienes ese hijo, está bien, le dice. Más adelante le dice, a él también lo voy a bendecir. Pero no, le dice, es él, sino le dice que es alguien que yo, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Es la palabra de Dios. Entonces, el mensaje, la enseñanza de hoy se llama tentación de comprometerse. Ya Sara se había comprometido, Abraham se había comprometido, pero ahora ¿saben lo que están comprometiendo? La palabra de Dios. Entonces, ya entendimos cómo me comprometo carnalmente. Ya vimos cómo lo hizo Sara, ya lo vimos cómo lo hizo Abraham. Pero ahora, ¿cómo comprometo la palabra de Dios? Comprometo la palabra de Dios porque la leo, porque la entiendo. Y el compromiso es porque la dudo. Esa es, porque si Dios me lo dijo, si Dios me lo ha hablado, y yo lo he entendido que Dios me lo ha dicho, y yo he entendido que Dios me lo ha hablado, ¿sabe una cosa? Eso va a suceder. Eso va a suceder en 5 años, en 10 años, en 20 años, en 25 años. Va a suceder. Amén. Tengo una pregunta para usted. ¿Hay algo en usted en este día de hoy? ¿Qué es la promesa que le hizo Dios a usted hace un año? ¿Qué es la promesa que le hizo Dios a usted hace 2 años? ¿Qué es la promesa que le hizo Dios a usted hace 5 años? ¿Qué es la promesa que le hizo Dios a usted 5 años? ¿Qué es la promesa que le hizo Dios a usted hace 10 años? ¿Cuál es la promesa que le hizo Dios a usted hace 30 años? Es más, ¿cuál es la promesa que le hizo Dios a usted hace 100 años? Ninguna, porque ninguno llega a los 100 años. Pero yo estoy seguro que cada uno de nosotros, los que estamos en este día de hoy, escuchando este mensaje, hemos recibido promesas de Dios. Pero quizás algunas de ellas no se han cumplido. Y Dios te ha dado una palabra. Y cuando Dios te ha dado esa palabra, y Dios quiere cumplir esa palabra, a Dios le duele en su corazón que tú no le creas. Porque Él es Dios. Y Él dice, yo lo voy a hacer por ti, hijo. Yo lo voy a hacer por ti, hija. ¿Y sabes qué? A Él le duele en su corazón, porque muchas veces hay gente que está luchando con sus fuerzas por hacer las cosas que Dios les dijo. Hay muchas gentes que han desobedecido y no han logrado y no han alcanzado lo que Dios le ha prometido. ¿Sabes por qué? Porque se adelantan. Se adelantan de una manera en la que es como cuando tú le dices a un hijo, hijo, yo lo voy a hacer por ti. Y de pronto tu hijo llega y te dice, oh, mira, papá. Y mira, y tu hijo tal vez te llega como, oh, mira, papá, yo lo hice porque tú te tardaste y todo. Y sabes una cosa, ese padre cómo se siente en su corazón y dice, yo tenía preparado algo mejor para este muchacho, pero ¿cómo se adelanta? ¿Por qué es tan aventajado este? Si yo lo que quería darle a él era que él no se molestara, que él no se maltratara, yo lo quería hacer por él. Y eso es lo mismo que Dios está hablando en este día de hoy. Tentación de comprometerse o de poner en peligro la palabra de Dios. Hay una de las cosas ¿dónde está la tentación más grande? La tentación más grande está en los momentos de decisión. 1. La tentación más grande está en los momentos de decisión. Y en ese momento, cuando te entra la tentación, es cuando estás preocupado. Cuando estás preocupado. Sara estaba preocupada. Abraham estaba preocupado. ¿Cuál es la preocupación que tienes en este día de hoy? ¿Qué es lo que te preocupa?
Dios te está diciendo en este día de hoy, hijo, hija, no te afanes, hijo, no te preocupes. Mateo 6:27. Es que yo creo en este día de hoy que hay gente que están preocupadas por salud, hay gente que están preocupadas por sus familias, hay gente que están preocupadas por finanzas, hay gente que están preocupadas por su esposo o por su esposa, hay gente que están preocupadas por sus hijos, hay gente que están preocupados por su ciudad, por gentes que tienen retirados por allá. Y dice el Señor, la palabra de Dios nos habla a nosotros. La palabra de Dios nos habla a nosotros en Mateo capítulo 6, verso 27. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y vamos a leer esta versión, nueva traducción viviente. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Si más bien cuando tú estás preocupado y en vez de añadir a tu vida algo, lo que estás haciendo es restando tu vida, porque quizás la preocupación no te deja dormir, la preocupación no te deja comer a gusto, la preocupación no te deja estar en paz, y ese es un ataque del enemigo. No tienes que caer en esa tentación. Hoy, este día de hoy, estás recibiendo de parte de Dios una palabra poderosa, en donde, ¿qué dice la versión Reina Valera? La versión Reina Valera habla a nosotros en ese mismo versículo 6:27, porque es muy conocida para nosotros. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Me van a decir a mí, no, pues se lo pongo a mis zapatos. Sí, pero no es a tu cuerpo. Porque puede decir, no, pues me compro unos zapatos así y ya. Sí, pero te mira la estatura, pero cuando te los quitas, yo quiero que te pongas para siempre, perpetuamente a la estatura. ¿O qué es lo que vas a poder añadir tú por mucho que te afanes? Nada vas a poder hacer. ¿Sabes por qué? Porque el que puede hacer las cosas por ti se llama Jehová de los ejércitos. Él es el creador, Él es el Dios todopoderoso, Él es el único. Entonces no te afanes en querer hacer tú las cosas a tu manera. ¿Por qué? Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos. Filipenses te da un ánimo, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracias. En otras palabras, tú vas delante de Dios, tú le hablas a Dios, y cuando tú le hablas a Dios, Filipenses 4:6, te das cuenta tú que entonces Dios es el que va a hacer las cosas por ti. Él las ha hecho por ti. Él las ha hecho por ti. Alguien una vez me dijo, cuando yo le estaba hablando del plan de salvación, y yo le dije, Dios quiere darte una vida eterna. Y me quiso avergonzar porque había mucha gente ahí. Eran como unas, qué sé yo, como unas 50 personas las que estaban en un trabajo, y yo estaba hablando y diciéndole yo, Dios te quiere dar una vida eterna. Y me dijo a mí, ¿y cómo sabe usted que me va a dar una vida eterna? Me dijo. Si ¿quién ha ido y ha regresado? Le dije, Cristo. Bueno, pero eso está escrito, me dijo. Pero yo quiero una persona. Y en ese momento le dije, Espíritu Santo, dime algo para que yo le diga a Él. Y le dije yo, sí, yo sé que Él te puede dar una vida eterna. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero que me digas, ¿dónde estabas tú antes de nacer? Amén. Y entonces cuando le dije yo, dime tú dónde estabas antes de nacer. Y me dijo, no sé. Pues ese mismo que te dio la vida que tienes ahorita, ese mismo que te puede dar la vida eterna en el futuro. Y sí, amén. ¿Y sabes qué? El Espíritu Santo te da las palabras para que tú hables sabiamente, sin herir a nadie, sin ofender a nadie. Porque muchas personas te vas a encontrar que aparentemente son muy sabios en su propia opinión. Pero cuando tú vienes conforme la palabra, cuando tú vienes a través del Espíritu Santo, yo quiero decirte algo, eso llena más que cualquier cosa. La tentación de poner tu vista y la esperanza en el hombre. Dios te ha hecho promesas, pero de pronto, entre medio de las promesas, entre medio del ministerio, entre medio de las cosas que Dios te quiere dar, cuando tú pones la esperanza en el hombre, porque cuando digo hombre o digo mujer, porque muchas personas a lo mejor te van a querer ofrecer cosas buenas, y volvemos al tema, y tú vas a dejar las cosas mejores por las buenas. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque Dios te da un llamado, Dios te da un ministerio, pero alguien te puede hacer una oferta mejor.
Y esa oferta mejor te puede querer quitar del camino que Dios te ha marcado, del camino que Dios te ha trazado, del ministerio, del camino, de esto y del otro. Y alguien te va a querer ofrecer algo. ¿Sabes para qué? Para sacarte del camino verdadero. Y no es ninguna cosa nueva la que te estoy diciendo en esta mañana. Porque tú sabes que cuando Cristo Jesús fue bautizado en el Jordán y fue llevado en el Espíritu al desierto, allá inmediatamente encontró al enemigo. Y el enemigo, ¿qué fue lo que hizo? Él sabía que Jesús había ayunado 40 días. En otras palabras, él sabía que Jesús tenía una necesidad. ¿Sabes cuál necesidad tenía Jesús? Hambre. Y como él tenía hambre, entonces lo primero que le ofreció, que no lo tenía ni en sus manos, sino que quería usar el mismo poder de Dios, el mismo poder de Jesús, y le dijo: haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué? Porque el enemigo, escucha bien, el enemigo siempre te va a presentar la oportunidad, no en lo que tú tienes en abundancia, sino en lo que tú necesitas, en lo que te falta. Porque él tiene también lo de él. Yo no voy a decir que sabiduría, porque sabiduría mi Dios y todo, pero él tiene lo de él. Y entonces él va a ver tu necesidad. Y entonces es allí donde tú tienes una necesidad. Sara tenía una necesidad. Abraham tenía una necesidad. ¿Y qué fue lo que les presentó? Les presentó la oportunidad esta. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos se fueron por el camino corto. Pero ahora, ¿cuál es la necesidad que tú tienes? ¿Y cuál es la oportunidad que el enemigo te va a presentar? Pero si tú sabes que Jehová de los ejércitos es tu proveedor, que Él es tu salvador, que Él es tu Señor, no importa las oportunidades que te vengan enfrente, pero tú te quedas parado en fe diciendo: Jehová es mi proveedor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y aunque te digan: pero necesitas esto, necesitas el otro, y tú dices: mentira del diablo, porque yo tengo todo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué me falta? No me falta nada, todo lo puedo en Él, todo lo tengo en Él. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y aunque estés pasando en un valle de sombra, de muerte, de tristeza y del otro, Él dice que Él estará contigo, que su vara y su callado te infundirán aliento, porque Él es tu pastor. En lugares de delicados pastos te hará descansar, y junto a aguas de reposo te pastoreará. Porque esa es la promesa de Él. Y si esa promesa, aunque estés en el desierto, tú dices: no, yo estoy en el desierto, pero yo recuerdo, dices tú, que en el desierto el Señor le dijo a Moisés que golpeara la roca, y la roca echó agua. Aunque esté en el desierto, para el Señor no hay nada imposible llenar todo esto de agua. Aunque yo esté en lo seco, para el Señor no hay nada imposible de ponerme una sombra aquí. Oh, es que la palabra de Dios es poderosa. La tentación de poner tu vista y esperanza en el hombre. Dios te dijo un plan a tu vida. Él es responsable de obedecer lo que Él te dijo. Él tiene un plan en tu vida. Tu responsabilidad es obedecer lo que Dios te dijo en ese plan para tu vida. Pero si obedeces, pero si no obedeces y buscas veredas, no culpes a Dios de que digas: oh no, pero es que Dios me trajo, Dios me dijo, Dios acá, Dios allá. Y te va a decir el ángel de Jehová: hiciste exactamente como te dije, o te fuiste por veredas, o buscaste caminos cortos, o pusiste la confianza en el hombre, o pusiste la confianza en tus habilidades. El Señor te va a decir también, y te va a sacar a luz. Entonces es ahí donde tenemos que entender. Mira Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. ¿Sí? Puso la confianza en el hombre, puso la confianza en las oportunidades que el hombre le brindó, que le brindó la sociedad, que le brindó esto y el otro. 6. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien. No verá cuando viene el bien. ¿Por qué? Porque Dios lo tenía plantado en un lugar. Dios lo llamó a un lugar. Porque Dios es el único que puede agarrar
algo y plantarlo en otro lugar, porque en el lugar donde Dios te plantó, en ese lugar que Dios te plantó, Dios te proveerá. Pero si Dios te agarra y te mueve de ese lugar y te planta en otro lugar, y si Él te movió, Él te va a proveer allí, Él te va a plantar. Así sea en el desierto, así sea donde sea. Si Él te mueve para un lugar, es porque Él te va a mover y Él te va a responder y Él lo va a hacer. Él te va a proveer. Será como la retama en el desierto, el que no haga lo que Dios diga. Será arrancado y dado vuelta caminando así como una bola de monte. Y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero el 7 dice, bendito el varón que confía en Jehová. Diga amén. Amén. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Amén. 8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto.